Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principios para Triunfar. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y este es un programa que inicia tu mañana y te ayuda a encontrar a través de la palabra de Dios un principio para que tu día sea más efectivo y más enfocado en Dios y en su sabiduría para con tu vida. Hoy queremos hablar en esta temática de cómo reconstruir tu vida, de cómo establecer pilares que verdaderamente te puedan estar llevando hacia un nivel superior en tu estado actual. Pues queremos hablar continuar hablando acerca del libro de Nehemías, ahora en el capítulo 5, y queremos compartir contigo bajo el título Un creyente íntegro en su vivir. Queremos hablar con relación a la integridad y cómo Nehemías desarrolla este principio en su vida y lo lleva hacia adelante. Tenemos que definir exactamente qué es integridad. Tenemos varias definiciones de ella y lo estamos haciendo desde un plano quizás lo más elemental posible. Pero tenemos de Levis, dijo de la siguiente manera: integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Estuve leyendo la historia de un conferencista que le gustaba o tenía por hábito salir en las noches cuando iba a dar una conferencia en determinadas regiones, y tenía este hábito de salir en las noches para caminar y ponerse en sintonía con el lugar, y se encontró a un señor que estaba iluminando el piso. Había salido con su perro y estaba iluminando con el celular, estaba iluminando para localizar los desechos de su animal para no dejarlo pues ahí tirado. No había nadie mirando, era oscuro, era tarde en la noche, no había nadie mirando, pero él consideraba su deber ciudadano de no contaminar el ambiente ni tampoco pues estar dejando desechos tirados en cualquier parte. Así que este es el concepto que Levi da con relación a la integridad. Billy Graham, el afamado predicador de la palabra de Dios, dijo de la integridad: la integridad es el pilar que sustenta nuestra forma de vida. Significa, para aclarar esto, que tu vida privada fuera expuesta de repente y no tendrás motivos para avergonzarte. Es decir, que de pronto, por unas razones de la vida, todas las paredes de tu casa pues caen, o todas las paredes de tu casa se convierten en algo transparente que pueden mirar hasta hacia el interior. Pues no tienes nada de qué avergonzarte porque estás haciendo exactamente lo correcto en ese momento. El afamado también escritor cristiano Charles Swindoll habló de la integridad y lo dijo de la siguiente manera: la integridad consiste en tener un estilo de vida limpio, transparente y libre de hipocresía. Es decir, que ser íntegro es que no haya doblez en nuestras vidas, que como somos en público, de igual manera respaldamos nuestra vida pública con una vida privada coherente. La integridad es el motor interno que ayuda a nuestra vida. Es eso que nos anima a que nuestra vida sea cada vez mejor. Es ese reflejo de lo que se conoce como justicia externa, lo que yo voy a estar mostrando hacia el exterior. La integridad se pone a prueba cuando tienes el poder de cometer alguna injusticia o hacer algo indebido y decides no hacerlo. Entonces estás actuando de una manera íntegra. Y queremos entonces compartir con ustedes el principio de esta mañana. Dios desea o Dios quiere expresar que tú estés practicando o estés expresando tu fe en una práctica de justicia con tu prójimo. Es decir, Dios quiere que tú expreses tu fe
como tú lo harías hacia ti, de igual manera lo harías en justicia hacia las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo tú puedes practicar esta justicia? En este capítulo 5, Nehemías se va a interpelar, va a estar queriendo mostrar precisamente estos elementos clave para nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, los primeros 5 versículos de este capítulo dice así: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos. Habían quien decía: nosotros y nuestras hijas y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado granos para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar granos a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viña. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Esta es una necesidad tremenda. Y aquí, ¿de qué manera yo puedo practicar la justicia? ¿Cómo yo puedo hacerlo en una situación que hay una extrema pobreza y los demás, pero sus propios pueblos, sus propios hermanos, se están enseñoreando sobre esa pobreza y sacando beneficio personal a costa de la caída estrepitosa de su propia gente? Ese es un principio innegable. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es importante que tú aprendas a experimentar el dolor ajeno. Es decir, escuchar el clamor necesitado. Hay personas que están a tu alrededor. No te enseñorees de ellos, no te aproveches de ellos. Ese es un sentido de integridad. Tu posición de poder probablemente te pudiera ayudar a hacerlo o te pudiera facilitar hacerlo, pero el llamado es que más bien tú sientas el dolor ajeno como algo propio y estés interesado en ayudar a esas personas. Es decir que cuando la familia en el texto estaban llegando a este punto de quiebre, a esta desesperación absoluta, el texto describe en una palabra que puede resumirlo quizás todo lo que acabamos de leer: el gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Así dice el texto bíblico. Es decir, hay una gran necesidad que se expresa por un gran clamor. Estaban clamando, pero aquí no estaban haciendo a su propia familia. Es decir, no familia de sangre, pero el propio pueblo judío. Es decir, eran los mismos judíos los que se habían enseñoreado de ellos. Es decir, que cuando miramos el texto, el clamor no está siendo contra los gobernantes persas, sino contra los propios hermanos judíos. Los mismos compatriotas estaban devorando a los suyos. Un principio de integridad que importante es que tú aprendas a escuchar el clamor de otros cuando estés necesitado y no te aproveches del desvalido, del que está totalmente caído, y que intentes enriquecerte a costa de su propia miseria. Eso no es de agrado a Dios. El versículo 2 pues da quizás un elemento de por qué estaba ocurriendo esto. Bueno, evidentemente había una explosión demográfica. El pueblo había crecido, se había incrementado y no estaban dando abasto las producciones en los campos. Por eso dice el texto: nosotros, nuestras hijas y nuestros hijos, dice el texto, somos muchos. Es decir, habían avanzado en número, habían demasiadas bocas que alimentar y estaban la ciudad en ruina porque habían salido, estaban todavía en un proceso de reconstrucción, no estaba a una producción full. Había un grupo de personas que estaban bien económicamente, pero otros no lo estaban. Y eso llevaba a la segunda fase de este problema, la falta de sustento. Estaban clamando, hemos pedido granos prestados, es decir, tenían que pedir comida para poder sobrevivir y seguir adelante en la vida. Siente el clamor. Ahora,
Incluso era algo más interesante o más aterrador. Había un peligro de muerte. El texto dice, habíamos pedido para y vivir, es decir, para vivir. La posibilidad de la vida estaba en aquel préstamo que ellos estaban solicitando o pidiendo. La injusticia muchas veces va a prosperar en silencio. Pero aquí hay un clamor. El primer paso para la integridad es prestar oído a ese clamor. Estar atento a ese clamor. Algunos intentan ocultar su vergüenza. Algunos intentan ocultar lo que están pasando al interior de sus casas. Pero tú tienes que estar atento. No para enseñorearte, sino para ayudar, para colaborar, para dar a cada una de esas personas. Es decir, ellos tenían que estar escuchando con empatía. Y esta escucha empática es el primer acto de justicia que estamos haciendo. Es decir, cuando tú te prestas para hacer oído a esas personas que están clamando. Ahora, es también importante identificar las causas del sufrimiento. Cuando miramos los versículos 3 y 4, el sufrimiento no se debía a la pereza. Porque pudiéramos decir, bueno, esta gente están clamando, pero es que no han trabajado nada. Cuando miramos el texto, descubrimos que exactamente no era tampoco por mala administración. Era una crisis climática, era un problema económico severo que se declara en el versículo 13. Es decir, estaban perdiendo el patrimonio porque no les daba la matemática en cuanto a lo que producían con lo que consumían, y este era un gran problema, porque a veces hay escasez que se deben a que sean holgazanes o que no son buenos administradores, pero este no es el caso que el texto está describiendo. Si Nehemías solo le hubiera regalado un poco de pan, el problema evidentemente había continuado, porque la tierra se había empeñado y la deuda seguía creciendo en los intereses que tenía esta deuda. Cuando Nehemías identifica el problema, los préstamos abusivos que su propia gente le estaba haciendo, él diseña una solución tremenda. Él está hablando de restitución y cancelación de la deuda. Es decir, que cuando miramos el texto estamos hablando de que él quería que la deuda fuera cancelada para liberar de una vez y por todas al pueblo que estaba oprimido por esa misma deuda, para que pudieran salir adelante en ese sentido. No podemos sanar una herida profunda con una curita. No lo podemos hacer. No se puede hacer una cirugía grande y sin poner una sutura suficientemente fuerte para evitar que la herida se abra. No lo podemos hacer. Es decir, que es importante en este proceso de escucha identificar lo que está causando la injusticia y no los síntomas del dolor. Ir a la raíz, a la médula que está provocando esta situación. Mirando el versículo 5, había una insensibilidad interna. Cuando el creyente olvida la necesidad de sus hermanos, cuando se olvida lo que están a tu lado, cuando tú olvidas a las personas lo que están atravesando, entonces hay injusticia. Hay injusticia de tu parte. Y es lo que el texto nos está diciendo. La insensibilidad interna de la élite estaba incluso llevando a que estaban aceptando las hijas como moneda de cambio para ellos, para intentar pagar un poco la deuda, las hijas y los hijos en ese sentido. Y también sus propias tierras. Y al ofrecer las tierras se quedaban entonces sin la posibilidad de restituir, porque si no podían entonces, si ya lo que estaba originando la producción lo estaban empeñando o lo estaban dando, eso no iba a ayudar en gran manera. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con relación al escuchar a nuestro alrededor? Dice el Salmo 34, versículo 8, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Cuidado, debes escuchar porque Dios está pendiente de ese clamor. Y si tú actúas con injusticia,
entonces también vas a recibir algo en tu contra. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es importante esa sensibilidad hacia las personas que están a nuestro alrededor, porque Dios mismo nos está llamando a que estemos pendientes de lo que está en eso. Incluso el libro de la epístola de Hebreos, de igual manera dice, acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, porque también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es decir, la forma más pura de parecerse a Jesús es prestar nuestro oído a ese clamor de injusticia que hay en el mundo. Ya eso es una posibilidad de liberar la carga. Cuando tú escuchas, incluso sin hacer nada más, cuando tú eres capaz de escuchar a una persona lo que está atravesando, ya la persona va a experimentar un alivio. Claro, Nehemías no está proponiendo exactamente solo una escucha pasiva, está proponiendo algo más. Está hablando incluso de la cancelación de la deuda porque son hermanos, y está hablando también de elementos que conforman la palabra de Dios. ¿Cómo Dios quiere que expreses tu fe practicando la justicia con tu prójimo? Ese es el principio de hoy. Dios quiere que tú expreses tu fe practicando la justicia con tu prójimo. Que tú seas alguien que actúe con justicia. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, confronta el mal con firmeza. No se puede andar con medias tintas. Tienes que ir derecho. Tienes que ir en un proceso de frente hacia el problema. Cuando miramos el texto, dice el versículo, comienza diciendo, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor a estas palabras. Es decir, que Nehemías se molestó, se enojó. El enojo en sí no es pecado cuando es una causa justa. Pero la Biblia dice a través de la epístola de Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, cuando reaccionamos de una manera impulsiva, es una ira sin dirección, entonces no es una ira que verdaderamente va a ser buena, sino que va a estar descontrolada totalmente. Y cuando eso ocurre, la solución suele empeorar en vez de mejorar. Es decir, en vez de encontrar una solución, lo que va a haber es un empeoramiento de las condiciones. El creyente íntegro reconoce que hay cosas que te dan un poquito de enojo, pero aprende a sosegarlo en el Señor. Aprende a sosegarlo en el Señor. Dice el texto, y el texto nos dice claramente cómo Nehemías procesa el enojo y cómo podemos actuar de esa manera ante esa injusticia de la vida. Dice, entonces lo medité en mi corazón. Es decir, Nehemías lleva todo su enojo y lo lleva a su corazón. Es decir, no se queda en esa explosividad que puede ser dañina, sino que lo comienza a procesar y comienza a encontrar. La palabra hebrea para meditar aquí implica consultar con uno mismo, no de inmediato, sino tomándose un tiempo, sopesar los hechos, reflexionar un poco. Para un creyente este espacio de meditación es vital, porque te va a permitir quizás de quitar un poco las emociones del momento o esa reacción de primera y tener un cambio tremendo. Y entonces, ¿qué hace? Aquí está la solución. Va a reprender, pero lo va a hacer con autoridad espiritual. Su meditación lo lleva a reflexionar en la ley de Dios. Y la ley de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 22, 25, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pasa necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Y de ese texto se afianza Nehemías para mostrarle al pueblo que estaba ofreciendo estos préstamos, que no lo podían hacer, que no le podían cobrar este interés desmedido. Dice Levíticos 25:36, no le cobres intereses ni obtengas ganancia a costa de él. Es decir, estaba bien legislado en la palabra de Dios. En cambio, nuestro temor a Dios al permitir que viva contigo como si fuera un pariente. Es decir, préstale, ayúdale como si fuera
tu propia familia. Y ese es el principio que está. ¿Cómo lo puede encontrar? Porque él, su enojo no lo hace una explosión, sino que lo lleva adentro, comienza a reflexionar, comienza a pensar y encuentra estos recursos bíblicos que le ayudan a tener un sustento sólido para enfrentar esto como una solución. Es decir, ¿qué está haciendo? Está guiando hacia un cambio verdadero. Los versículos del 10 al 13, el cambio verdadero no se debe posponer. Si este es lo que hay que hacer, no es tiempo para dilatarlo, no es tiempo para seguir, porque la pobreza entonces iba a seguir avanzando, los intereses iban a seguir creciendo, es decir, esto hay que hacerlo ya. Y es lo que proponen los versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios en esta porción señalada: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. El préstamo sigue, pero los intereses se quitan, porque quieren que todo el mundo pueda crecer, que todo el mundo pueda avanzar. Y esta es la forma en que está manejando la situación. Sabemos que las emociones del momento se olvidan fácilmente. Por eso Nehemías dice, no, pero esto hay que formalizarlo, esto hay que escribirlo. Y lo compara con ese acto profético, como nos dice el texto, que ellos tenían que sacudirse el vestido, como una señal de que Dios de igual manera lo sacudiera a ellos si incumplían la palabra que estaban diciendo. Porque el pueblo estuvo de acuerdo a hacerlo, pero las palabras se las lleva el viento. Pero había como una especie de acuerdo más firme, más claro, de que no iban a cobrar ningún tipo de interés. Un cambio verdadero se sostiene cuando entendemos que respondemos ante Dios en la forma en que tratamos a los demás. Tú tienes que aprender eso. No apuntes con el dedo a los demás. Dios mismo, yo voy a cambiar primero. Yo primero voy a actuar con justicia. Yo primero voy a actuar con integridad. Bueno, ellos no lo están haciendo. Yo primero lo voy a hacer. Y hazlo hoy. No lo hagas mañana, como dice el versículo 11. Hazlo hoy. Busca un apoyo espiritual para mantenerte firme. Es decir, el apoyo es que yo voy a hacer como Dios quiere en su palabra. Y recuerda que tu compromiso ante Dios, que cualquier palabra es un acto de adoración directa. Mi palabra se sostiene por el poder de Dios y porque he empeñado ese acuerdo con mi Creador. Ahora, el texto, los versículos del 14 y 19 nos dice algo también interesante. Vive con desprendimiento. Si quieres vivir bien en este mundo, sea una persona desprendida. Dice los versículos 14 y 15 en el texto señalado de Nehemías 5. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarés hasta el año 32, 12 años, yo y mis hermanos no comimos el pan del gobernador. Es decir, rompa con esos patrones que nos enclausan. Rompa usted con esos patrones de abuso que mantienen a las personas totalmente dañadas. Los primeros gobernadores, dice el texto, abrumaron al pueblo, pero Nehemías dice, yo no voy a hacer así, yo voy a hacer algo totalmente diferente, yo no voy a hacer así. ¿Y qué hace? Prioriza el bienestar de su comunidad, porque si todos estamos bien, entonces yo voy a estar mejor. Y ese es el concepto interesante. Imitemos este modelo de desprendimiento. Atrévete a ser un creyente íntegro que renuncia a veces a sus derechos legítimos con la intención de ayudar o colaborar con la vida de otro. Es lo que nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Rompe con ese molde e intenta ayudar a otras personas. Y eso depende no del reconocimiento que otros hagan sobre ti, sino del reconocimiento que Dios hace sobre tu vida. Cuando miramos el versículo 19 dice de la siguiente manera este texto tan interesante: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien. Nehemías cierra este capítulo con esta oración íntima.
está dependiendo del reconocimiento de Dios, no del reconocimiento que él mismo puede tener. Durante la década del 70, el sudeste asiático vivió una profunda crisis económica. En medio de la situación, un comerciante cristiano llamado Chan operaba un pequeño negocio de distribución de arroz. Llegó a su negocio un pedido triple que ellos no habían hecho, pero ya estaban los granos de arroz ahí, estaban en ese lugar. El señor Chan dijo a su equipo: vamos a reunirnos y vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Al día siguiente tomaron la siguiente decisión: vamos a devolver este arroz que no hemos pagado, que no hemos comprado, que ha venido sencillamente por error, a la compañía que lo trajo. Y allá se fueron con toda la mercancía a aquella compañía. Mirando la integridad de estas personas, saben, la crisis siguió agudizándose en el lugar. El arroz siguió incrementando los precios. Pero saben que nunca la compañía dijo: esta es la compañía líder que va a ser la que va a distribuir todo el arroz de esta región. Y ellos, en su integridad, se convirtieron en no solamente una compañía que vivía en integridad, sino también la posibilidad de que otros se alimentaran y lo hicieran de una manera sana y perfecta. Es importante que, mirando estos ejemplos y mirando lo que Nehemías nos está diciendo, apliquemos este principio claramente a nuestras vidas. Dios quiere que exprese tu fe en Dios practicando la justicia con tu prójimo. No te conviertas en una persona injusta. Sé alguien que actúa y vive con justicia. ¿Cómo podemos practicar esta justicia? Controla el mal con firmeza. Siente el dolor ajeno. Confronta a las personas, pero vive con desprendimiento. ¿Sabe por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios quiere que tu integridad se pueda manifestar o se pueda ver precisamente cuando tú eres capaz de dar a otros de lo mucho que Dios te ha dado. Y este es el principio para ustedes hoy. Dios quiere que exprese tu fe en Dios practicando la justicia con tu prójimo. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y esta es latinísima.net. Este es el programa Principios para Triunfar. Y estamos no solamente en latinísima.net, sino también en Fire, Roku, Tunit, Euphoria, Instagram, Apple TV y otras plataformas también para poder compartir con ustedes. Dios te bendiga.